Hipnozoitos, malaria vivax, no se olviden, los hipnozoitos, que son aquellas formas latentes, quiescentes, que se quedan en el hígado, no cumplen, no completan su ciclo, y el paciente, después de salir de zona expuesta, ¿no? Estos hipnozoitos, ¿no? Que son, digamos, trofozoitos que se quedan a nivel hepático, se reactivan, ¿no? Y comienzan a cumplir nuevamente el ciclo, ¿no? Hepático y el ciclo eritrocítico, ¿no? Que se meten al glóbulo rojo, ¿ok? Acá es un tema interesante, es estos NOPS, estos NOPS, que son unas proteínas que hacen que el glóbulo rojo, ¿no? Que el glóbulo rojo se adhiera al endotelio vascular, ¿no? Han escuchado de los ICAM, ¿no es cierto? Hay unos receptores en el endotelio, los famosos ICAM. Estos ICAM también son reconocidos por estas proteínas que están en el glóbulo rojo, en producto de la infección por malaria. Entonces, estos NOPS que están en la superficie del glóbulo rojo se adhieren a estos ICAMs, a estos receptores ICAMs en el endotelio, y se quedan pegados, de alguna, por utilizar un término, se quedan adheridos a los glóbulos rojos. Es por eso que un paciente que tiene clínica de malaria, ¿no? Tiene fiebre, escalofríos, etcétera, ¿no? Le hace su gota gruesa y sale negativo. Entonces, porque hay este fenómeno de citoadherencia. Los glóbulos rojos infectados están adheridos en los vasos y se quedan ahí atrapados en los vasos y no están libres, no están circulando, ¿no? Entonces, eso podría ser una interpretación de los falsos negativos de la gota gruesa, ¿no? ¿Okay? Los NOPS, ¿no? Que son, también producen, digamos, acumulación de varios glóbulos rojos y se produce este fenómeno que se llama rosetas. Este es uno, ¿no? Acá son unos vasos y acá están acumulados, ¿no? Como en fila india los glóbulos rojos, ¿no? No se mueven, o sea, no está circulando. Es el famoso fenómeno de citoadherencia, que se llama citoadherencia. No creo que pregunten eso. La triada clásica en malaria: acceso malárico, anemia, esplenomegalia, ¿no? Puede haber ictericia también. Entonces, hay una fase fría, escalofríos inicialmente, malestar general, después hay una fase caliente de ascenso de la temperatura y sudoración, ¿no? Entonces, para que no se olviden, les voy a hacer una imagen de un paciente. Traten de meterse en la cara de la imagen de un paciente en la selva, ¿no? Que está está cubierto, ¿no? Yo cuando llegué a Iquitos, los pacientes en emergencia, algunos pacientes en emergencia estaban tapados con frazada, en Iquitos, imagínense, temblando, ¿no? Escalofríos, primera fase de malaria. Eso es malaria, eso es en la selva, uno que lo ve así con escalofríos, tapado con frazada, es malaria, están cubiertos los indígenas, ¿no? Eso es malaria. Entonces, la primera fase en estos pacientes, primera fase, escalofríos. La segunda fase, después de estos escalofríos, evidentemente comienza a subir la temperatura, ¿no? La fase febril. Y después ya lo ves a los pacientes así sin nada, con su short nada más, todos descubiertos, sudando, ¿no? Sudando. Entonces, esa triada clásica es ese es el famoso acceso malárico. Escalofríos, ¿no? 15 minutos a una hora, fase caliente de la fiebre y la fase húmeda de sudoración 2 a 4 horas. Ese es en la selva ven eso, malaria, de frente tratamiento, ¿no? Y más o menos son periodos de 48 a 72 horas, depende de la especie, para que hagan sus ciclos, ¿no? El famoso, la fiebre terciana, la fiebre cuartana, esas cosas que son de acuerdo a la replicación de los virus, ¿okay? Entonces, ruptura de los glóbulos rojos, ese es el principal mecanismo fisiopatogénico de la anemia, ¿no? Hay también secuestro esplénico en menos cantidad por el tema de los NOPS, pero fundamentalmente esto es la diferencia con Bartonella, ¿no? Cuadro clínico: alza térmica, ya hemos visto ya esto, alza térmica, cefalea, escalofríos, vómitos, etc. La fiebre periódica, no se olviden, ¿no? El tema de la fiebre terciana o la fiebre cuartana. La fiebre terciana es por falciparum, que se llama la fiebre maligna, también le dicen, porque hace fiebres, digamos, altas y formas severas, ¿no? Y esta es una forma de presentación clínica. Entonces, si por ahí también podría salir esto, hay malaria crónica, ¿no? O sea, usualmente hemos visto lo más frecuente es la malaria aguda, ¿no es cierto? La malaria de cuadro clínico agudo, de fiebre, escalofríos,
sudoración, ¿no? La anemia, etcétera, etcétera, todo el cuadro clínico que hemos descrito. También hay malaria crónica. Una forma de malaria crónica es esto, que se llama esplenomegalia tropical, que se presenta en pacientes que tienen esta inmunidad temporal y hacen periodos de malaria, ¿no? Y hacen formas crónicas con un crecimiento de vaso impresionante, ¿no? Esplenomegalia, ¿no? Es parte de la esplenomegalia tropical, ¿ok? Entonces, malaria crónica. Estos son los criterios de malaria severa, ¿no? Por ejemplo, la malaria cerebral, anemia severa, ¿no? Insuficiencia renal, edema agudo de pulmón, shock, etc., ¿no? Niños con malaria cerebral, por ejemplo, secuelas permanentes, alta mortalidad también en ellos. El diagnóstico es con la gota gruesa. Es un método bastante sencillo, ¿no? La gota gruesa que está, y uno puede ver trofozoitos de este tipo, es un gametocito, o puede ver las imágenes clásicas en anillo, ¿no? Entonces, el diagnóstico puede hacerse por gota gruesa, ¿no? Gota gruesa en las que hay incluso un método cuantitativo, yo pongo las cruces, ¿no? Gota gruesa positivo, una cruz, dos cruces, igual que vaciloscopía, ¿no? Los que han trabajado en zona de selva saben perfectamente eso, ¿no? Les ponen una cruz, dos cruces, tres cruces, ¿no? Ese es el método semicuantitativo. Esto casi no hacemos acá en el Perú, pero en Brasil sí lo hacían mucho, que se llama el diagnóstico microscópico por UVC, que es en un microcapilar hacían, centrifugaban, y en la zona que estaba entre la parte celular y el plasma, ¿no? La parte celular y el plasma, ahí buscaban los glóbulos rojos infectados con parásitos, más libre, y se podía ver con mayor facilidad estos glóbulos rojos parasitados, ¿no? Hay diagnóstico laboratorial también a través de test rápidos, que se llaman, por ejemplo, estas pruebas, el Optimal, que son pruebas rápidas que me puede decir si es Vivax, ¿no? Si sale una cruz, por ejemplo, esto es negativo, ¿no? Es el control, es una prueba rápida para el diagnóstico de malaria. Si sale una sola, es la banda de control. Si sale una sola bandita, Plasmodium vivax. Si salen dos bandas, Plasmodium falciparum. Entonces eso, por ejemplo, esto también está estudiado, está demostrado, su sensibilidad, especificidad, etcétera. Se utiliza mucho en zonas endémicas, lo hemos utilizado también, ¿no? Entonces, esto te quita el sesgo de esa gota gruesa negativa, y que tiene este fenómeno de citoadherencia y sale negativo y sigue siendo malaria. Entonces, con esto ya suples esa deficiencia, ¿no? Puedo hacer ELISA también, ¿no? Y los antimaláricos, tenemos toda una serie de antimaláricos, acá están las familias. El tratamiento de Plasmodium vivax, no se olviden, cloroquina, primaquina, ¿no? Cloroquina más primaquina, ¿no? Y el tratamiento de Plasmodium por falciparum es de acuerdo a las zonas de resistencia. Si hay resistencia a cloroquina, por ejemplo, y al Fansidar, acá, ¿no? Se utiliza mefloquina y artemisina para falciparum. Acá hay resistencia, por ejemplo, a Fansidar, ¿no? Entonces, acá hay resistencia a cloroquina, entonces utilizar Fansidar, por ejemplo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la zona de resistencia, el tratamiento de falciparum varía, ¿no? Si es de la cuenca amazónica, mefloquina más artesunato. Si es de la parte norte, sulfadoxina trimetamina, que es el Fansidar, más artesunato, ¿ya? Y en el caso de malaria severa, ahí sí ya, ¿se acuerdan que vimos malaria cerebral o formas severas de acuerdo a los criterios de OMS? Formas severas de malaria, por ejemplo, anemia severa, menos de 5, compromiso neurológico, etcétera. Ahí ya no puedo utilizar la vía oral, ¿no? Sea falciparum o sea malariae, pero sea vivax o falciparum, tengo que utilizar este esquema: quinina más clindamicina. Para los que no conocen, es el servicio de enfermedades infecciosas y tropicales del Hospital 2 de Mayo. Vamos a ver rápidamente leishmania. Leishmania también es bastante sencillo. Vamos a pasar esto. Género leishmania, la familia Trypanosomatidae. Y tenemos dos subgéneros en leishmania. Viania, ¿no? Subgénero Viania, tenemos leishmania viania y leishmania leishmania. Son dos, digamos, subgéneros del género leishmania como causante
de leishmaniosis, ¿no? Tenemos todos estos subgéneros de leishmania, complejo Donovani, complejo trópica, complejo mexicana, etc., ¿no? Y subgénero Viania, complejo brasiliensis. ¿Por qué es importante esta disquisición? Básicamente por la presentación clínica, ¿no? Brasiliensis, o sea, el subgénero Viania son los que hacen complicaciones de leishmaniasis mucocutánea, ¿no? Mucocutánea o leishmaniasis mucosa también, ¿no? En cambio las otras formas no, ¿no? Entonces los parásitos causantes de leishmaniosis son del género Leishmania, ¿no? Tenemos 5 especies de Leishmania en el Perú: Leishmania viania, la Viania peruviana, brasiliensis, guyanensis, la Insoni y amazonensis, ¿no? Existen, este protozoo tiene formas de presentación, ¿no? Por ejemplo, tenemos los promastigotes. En general, esta es una clasificación más biológica, de biología, pero en general tenemos los promastigotes, los epimastigotes y los paramastigotes, fundamentalmente, ¿no? Y los que más se utilizan es el promastigote y el amastigote, ¿no? Los amastigotes son las formas que yo encuentro en el tejido. O sea, si yo encuentro la úlcera, ¿no?, en la piel, yo le saco un raspado y ahí voy a ver el amastigote, la forma celular, digamos, que está en el tejido, ¿no? La forma infectante por el vector también, ¿no? Esos son los amastigotes que están usualmente dentro de los macrófagos. Y los promastigotes son las formas infectantes para el humano. Los amastigotes son las formas infectantes para el vector, porque el vector, al alimentarse de sangre, ahí va digamos, va a alimentarse, van a pasar algunos macrófagos que van a estar con las formas infectantes, con los amastigotes. En cambio, los promastigotes, estos son las formas infectantes para el ser humano. Estas formas están en el vector. Los promastigotes en el vector, los amastigotes, los que no tienen cola, los amastigotes, esos están en el humano, ¿no? El vector de leishmania en el viejo mundo, en el que se produce usualmente la leishmaniasis visceral, ¿no?, el flebotomus, y en el nuevo mundo, en Latinoamérica, lutzomia, ¿no? Lutzomia, ¿no? En el vector lutzomia tenemos varias lutzomias que han sido descritas. En realidad, cada investigador descubre un tipo de lutzomia y le pone su nombre, ¿no?, o la zona. Por ejemplo, el doctor Tejada, que es un profesor de San Marcos, no sé quiénes son de San Marcos, los sanmarquinos. El doctor Tejada es uno de los primeros que ha trabajado el tema de enfermedades infecciosas. Ha fallecido hace 3 días, creo que ha fallecido, ¿no? Es uno de los grandes maestros de infectología o de medicina tropical de San Marcos, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, describió una lutzomia, ¿no?, y por eso le puso lutzomia tejadai, ¿no? Entonces, hay una infinidad de lutzomias. En realidad, en honor al doctor Pesce, el doctor Pesce también ha sido uno de los primeros, digamos, investigadores que ha trabajado el tema de enfermedades tropicales. Está ¿no?, el género lutzomia y el género flebotomus, ¿no? Tenemos 2 formas dentro del ciclo de vida del parásito. Tenemos los promastigotes monoflagelados, ¿no?, que son las formas infectantes para el ser humano que están en el vector, y los amastigotes, que son formas redondeadas, ovoides, que están, pues, digamos, en los macrófagos, ¿no? Acá está el ciclo biológico. No se olviden de los amastigotes. O sea, hay 2 cosas que tienen que acordarse: amastigotes y promastigotes, nada más. Hay una infinidad de reservorios también de leishmania, desde roedores silvestres y domésticos. El perro también tiene que ver mucho, ¿okay? Entonces, solamente para precisar este punto, ya no voy a ser tan extenso, pero la respuesta celular a leishmania, ¿no?, la respuesta celular a leishmania es a través de los macrófagos, ¿no? O sea, los macrófagos son la primera
respuesta inmunológica, ¿no es así? Entonces, ingresa Leishmania, ingresa el promastigote, y la respuesta celular es a través de los macrófagos, ¿no? Entonces los macrófagos fagocitan, pero hay todo un juego de complemento y varias alteraciones que hacen que, a pesar, sí, en realidad es mucho más complejo que esto, pero el epimastigote no es que es fagocitado, el promastigote, pero no es que es fagocitado, sino el promastigote ingresa dentro del macrófago. Se le hace creer al macrófago que se lo fagocita, ¿no? Es otra cosa. Pero en realidad el promastigote ingresa dentro del macrófago porque sabe que dentro del macrófago tiene que reproducirse. Y hay una serie de mecanismos que tienen que ver con, este es el fenómeno de complemento y este fenómeno de ozonización, que impiden que el macrófago, a pesar de que ha sido fagocitado, se active esta vacuola parasitófora y se produzca por la lisis del promastigote, ¿no? Entonces, existe una serie de procesos que impiden que el promastigote sea lisado dentro del macrófago, y más bien ingresa dentro del macrófago, ya no vamos a ver eso, ingresa dentro del macrófago y se reproduce dentro de la vacuola parasitófora, donde normalmente se inicia la digestión del macrófago, no se produce, ¿no? Hay una inactivación de unas enzimas que tiene que ver incluso interferón, tiene que ver óxido nítrico, etcétera, que no vamos a verlo ya. Entonces hay una alteración, ¿no? Celular. Entonces, de tal manera que dentro del macrófago el amastigote se comienza a reproducir, ¿no? Se comienza a reproducir, parasita nuevamente nuevos macrófagos y así comienza a generar pues las lesiones, ¿no? Entonces, vamos a ver las formas. Tenemos las formas clínicas, tenemos una cutánea, ¿no? Tenemos una forma mucocutánea, ¿no? Tiene que ver mucho con la respuesta inmunológica. Cuando la respuesta inmunológica es severa, ¿no? Tiene, por ejemplo, una buena respuesta inmunológica del paciente, usualmente TH1, hacen formas solamente localizadas, ¿no? Forma clínica cutánea, tiene que ver mucho la respuesta inmunológica, ¿no? Una activación, respuesta TH1, ese paciente tiene buena respuesta inmunológica y va a ser una forma cutánea solamente. Si tienen, digamos, dos formas de respuesta inmunológica, ¿no? Van a ser una forma mucocutánea, ¿no? En cambio, si no tienen buena respuesta inmunológica, tienen una respuesta, digamos, a través de TH2, entonces hacen una forma diseminada. Entonces, la forma de presentación de Leishmania depende, uno, del vector, pero también, digamos, del protozoo, pero también depende de la inmunidad del paciente. Entonces, pacientes inmunosuprimidos o que tienen una respuesta inmunológica débil, que es la respuesta inmunológica TH2, entonces hacen formas diseminadas. Respuestas inmunológicas buenas, severas, intensas, que son las respuestas inmunológicas TH1, entonces hacen formas cutáneas localizadas. ¿Okay? En la parte intermedia sería la mucocutánea, ¿no? ¿Okay? Esta es una forma diseminada de leishmaniasis, ¿no? Y es una forma visceral, que no hay respuesta TH1, ¿no? Pero también depende de la leishmania, ¿no? Leishmania Donovani, fundamentalmente. Este es el diagnóstico diferencial, cromomicosis, por ejemplo, ¿no? Granuloma por micobacterias atípicas, la leishmania cutánea y la mucocutánea, ¿no? Rosácea, paracoccidioidomicosis, rinosporidiosis, rinoescleroma. Esto es uno de los diagnósticos claves para mucocutánea, ¿no? Para mucocutánea. Acá tenemos otro, esporotricosis para las formas cutáneas, criptococosis también cutánea, ¿no? Una úlcera traumática, ¿no? Son los diagnósticos diferenciales. Usualmente el diagnóstico es por el examen directo, que yo le puedo hacer un GEMSA al examen directo y puedo ver. Se utilizaba antes la prueba de Montenegro, ¿no? La leishmanina. En realidad ahora ya no se utiliza mucho. Había como un PPD, era la leishmanina, ¿no? No se utiliza mucho porque depende mucho de la respuesta inmunológica. Y en formas difusas, por ejemplo, te sale leishmanina negativo, porque no tiene una buena respuesta inmunológica el paciente, ¿no? Y la otra posibilidad es hacer PCR, o también hacen IFIS también para leishmania, ¿no? Esa es la reacción de Montenegro, que en realidad está cada vez más en desuso, ¿no? El tratamiento
tenemos el glucantime, que es el antimoniato de N-metilglucamina, y el pentostán, ¿no? El estivogluconato de sodio. Usualmente son el tiempo de tratamiento, o sea, estas presentaciones son parenterales, 28 en formas leves, 20 días, en formas severas, 28 días, 30 días, ¿no? Hay vacunas que se están desarrollando, ¿no? Leishmaniasis seriado, etcétera. No tenemos actualmente en el Perú, ¿no? Inmunoterapia, ¿no? También en formas severas, cuando por ejemplo un paciente ya no responde a una terapia con antimoniales ¿no? normales, se puede utilizar también anfotericina en formas severas, ¿no? Hay una droga que se llama miltefosine, que es una droga también que ya ha sido aprobada por la FDA, que se utiliza para formas cutáneas. La ventaja es vía oral, ¿no? Miltefosine se llama. Y finalmente, ¿qué ves? Ya tenemos 15 minutos para Chagas. Chagas también es la tripanosomiasis o enfermedad de Chagas. Hay 3 especies del género Trypanosoma, ¿no? Igual de la familia Trypanosomatidae, igualito que la Leishmania. Hay 3 especies, Trypanosoma cruzi, Rangeli, Trypanosoma Rangeli ha sido descrito en el Perú, y Trypanosoma brucei, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad de ver estos casos de Chagas, por ejemplo, en Brasil, cuando fuimos a Brasil, y así como la Bartonella de alguna manera es una enfermedad emblemática para nosotros, especialmente para los que nos dedicamos al tema de enfermedades infecciosas, en Brasil es Chagas, ¿no? O sea, ahí, al Trypanosoma cruzi lo han desnudado hasta nivel de proteomas, ¿no? O sea, lo han estudiado tanto al Trypanosoma que conocen todo del Trypanosoma, ¿no? Hay 2 especies de Trypanosoma cruzi, el 1 y el 2, y hay una serie de cosas que trabajan en Brasil en relación a tripanosomiasis. Otro día les cuento la historia de Trypanosoma. ¿Sabían que, bueno, Carlos Chagas es el que describe la enfermedad? Una de las personas, acá hay unas fotitos. Carlos Chagas es el que describe la enfermedad y es el único de las enfermedades que ha sido descubierta por una sola persona, ¿no? Ha descubierto el vector, la enfermedad y el agente, ¿no? Chagas, ¿no? Carlos Blas Chagas, ¿no? Es uno de las pocas enfermedades, la única creo que ha sido descrita por una sola persona, ¿no? Ha sido estudiado muchos años por Chagas. Y el famoso signo de Romaña, ¿no? Que los de Brasil están, pues, se jalan los cabellos cuando uno dice signo de Romaña, porque Cecilio Romaña se llama el doctor que describió estos síntomas, es argentino, ¿no? Es argentino, entonces brasileño y argentino no sé. Y Cecilio Romaña en realidad era amigo de Chagas, ¿no? Él se fue casi expectorado de Brasil y se fue a trabajar con Chagas, ¿no? Y ahí describió en un congreso algunos casos de enfermedad aguda de Chagas, enfermedad aguda por Trypanosoma cruzi, y le pusieron el signo de Romaña, ¿no? Craso error, ¿no? Craso error para los brasileños, porque ellos todo lo tenían, ¿no? Habían descubierto todo, y ahora se llama signo de Romaña, ¿no? A nivel mundial. Pero en realidad yo le digo el complejo oftalmoganglionar, por ejemplo, ¿no? En Brasil también el complejo oftalmoganglionar, nadie le dice signo de Romaña, nada. ¿Ok? Entonces, ese ha sido más o menos un momento de historia. A eso lo pasamos. Esta es la pacientita que se llama Berenice, una pacientita de 8 años en la que ha sido descrita el parásito, ¿no? O sea, en ella ha cursado con un cuadro febril. Bueno, yo me emociono cuando hablo de Chagas porque es interesante esa enfermedad. El doctor Chagas se fue a investigar en realidad casos febriles agudos en una zona. Fue bien parecido a lo que ocurrió en Bartonella acá en el Perú. En una zona donde estaba llegando el tren, habían casos de cuadros febriles agudos y anémicos, y se fue Chagas a buscar malaria, ¿no? Y fue a buscar malaria en realidad y encontró el Trypanosoma, ¿no? Entonces, parte de la historia, ¿no? Y esta niña es en la primera paciente que se describió la enfermedad por Trypanosoma cruzi, ¿no? ¿Y por qué se llama cruzi? Por este señor, ¿no? Osvaldo Cruz, que ha sido el mentor, digamos, de Carlos Chagas, que él le manda a la zona de la Santea a investigar malaria, ¿no?
porque él era malariólogo, su tesis fue en malaria. Entonces él, como lo conocía, le dice, anda, investiga, tú eres experto en malaria, va, y encuentra Chagas. Bueno, mejor ya no me emociono porque vamos a llegar a las 2 de la tarde. Ok. Entonces, el impacto en realidad de Chagas, no le dan mucha importancia a Chagas en el mundo, porque, porque el impacto es acá, pues, ¿no? No tenemos más Chagas, ¿no? O sea, Latinoamérica y hasta México, ¿no? Entonces, todos los que quieren ver Chagas se van a Brasil, ¿no? O sea, todos los que quieren aprender más Chagas rotan en Brasil o y jalan gente de Brasil, ¿no? Y los brasileños han investigado, como les digo, mucho hasta qué tipo de interleuquinas son producidas por una infección aguda y qué tipo de interleuquinas están presentes en una infección crónica, ¿no? Eso es el día a día, digamos, allá en Brasil, ¿no? En lo que es Chagas, ¿no? Bueno, esto ya pasamos. Este es el famoso tripanosoma, que le puso Trypanosoma cruzi por Osvaldo Cruz. Y no se olviden que es un parásito flagelado y el flagelo es anterior, ¿no? El flagelo, este tripanosoma camina a este lado, por ejemplo, ¿no? Entonces hay formas, el parásito, hay 3 formas evolutivas, en Leishmania eran 2, ¿no es cierto? Promastigote y amastigote. Acá son 3, tripomastigote, el epimastigote y el amastigote. ¿Sí? El tripomastigote, este es el que se ve en sangre. ¿Tuvimos acá algún caso de Chagas? No, en el Perú no vimos ningún caso de Chagas realmente. No he visto casos de Chagas acá, por lo menos en mi práctica. Este es en sangre, el tripomastigote sin sangre es el flagelado, ¿ya? El amastigote es el tripomastigote está en el huésped, ¿no? En el ser humano está el tripomastigote. También está el amastigote en el humano, pero este amastigote está a nivel de las terminaciones nerviosas, ¿no? O en el músculo, ¿no? Entonces, son como quistes que se colocan a nivel del músculo cardíaco, a nivel de músculo estriado o a nivel de los plexos mientéricos, ¿no? Eh, en el sistema digestivo, ¿no? Entonces, estos son los que generan, digamos, la respuesta inflamatoria, y la respuesta inflamatoria, nuevamente, es la que genera pues, el cuadro clínico de una miocarditis aguda, ¿no? Miocarditis chagásica, o una gastropatía chagásica crónica, ¿no? Con los famosos megas que ustedes saben, ¿no? Megaesófago y megacolon, que forman parte del cuadro clínico de Chagas crónico. ¿Okay? Entonces, las formas, digamos, en los tejidos es el amastigote, y el epimastigote es el que se encuentra en el intestino del vector, ¿no? Entonces, epimastigote en el intestino del vector. Tripomastigote y amastigote, bueno, seguro para mañana ya nadie se acuerda de eso, pero están en el ser humano. No hay promastigote. El promastigote y el amastigote es de Leishmania, ¿no? Promastigote y amastigote. El promastigote en el vector en Leishmania y el amastigote en el humano. En Chagas son 3 formitas: tripomastigote y el amastigote, que está en el humano, y el epimastigote está en el vector. Y este es el famoso vector que se llama el que fue descubierto por Chagas, se llamaba Pastrongylus mellistus. Nosotros tenemos acá otros, ¿no es cierto? Tenemos otros en la zona, el Triatoma infestans, y tenemos el Rhodnius prolixus, ¿no? Estos 2 tenemos acá en el Perú, ¿no? Que es este Triatoma infestans, está más en la zona sur, en Moquegua, Tacna, que hay casos, en Arequipa hay casos de Chagas, ¿no? Y en la zona norte, ¿no? En la zona de selva, está el Rhodnius prolixus, ¿ok? Estos son los famosos triatomas. ¿Han visto los triatomas? ¿No? Una vez se han visto todos los triatomas en vuestras clases. Estos son las viviendas, no sé si les recuerdan las viviendas de la sierra, por ejemplo, acá en el Perú. Estas son fotos de Brasil, y acá habían esto, como vulgarmente uno diría, es caca de tripanosoma, caca de chirimacha, ¿no? Y estas señales que eran las deposiciones de la chirimacha, o en Brasil le decían barbeiro, y en Chile le dicen vinchuca, es la chirimacha, ¿no? Chirimacha es un nombre quechua, ¿saben? ¿No? Chirimacha, ¿qué es chirimacha? Decían borracho frío, le decían algo así, borracho frío, porque el chirimacha no
no, es de zona tropical, cuando subes a la altura, teóricamente no sobrevivían, ¿no? Entonces, por ahí salió el término de chirimacha. Pero chirimacha se le dice acá, es el Triatoma infestans, en Brasil le dicen barbeiro, en el sur le dicen vinchuca, que es lo mismo, vinchuca o chirimacha, es lo mismo, ¿verdad? Si es que preguntan por ahí a la gente el vector Trypanosoma. También he estudiado mucho el tema de reservorios. En reservorios hay infinidad de reservorios, roedores fundamentalmente, tanto salvajes, felinos también, primates también como reservorios, ¿no? Ha habido casos descritos de transmisión, eso sí es anecdótico, eso sí no está en los libros, es anecdótico. Nos contaba nuestro profesor allá en Brasil que ha habido infección por Chagas por tomar jugo, por vía oral, ¿no? Teóricamente les habían preparado un jugo y probablemente han licuado chirimachas, ¿no? Han licuado y se lo ha tomado. Entonces, han descrito en Brasil así casos anecdóticos de transmisión oral de Chagas, por si acaso. El ciclo de vida, esto lo revisan ustedes. Y hay una forma aguda y una forma crónica. La forma aguda, asintomática, el 90% de los casos. Asintomática, el 90% de los casos. Asintomática. Sintomática solamente el 2% al 10%. Por eso es que casi nadie, o sea, peor ahora en esta época, que casi ya nadie describe casos agudos. Y en esa época donde comenzaron a descubrir los casos agudos fue pues cuando describieron el complejo oftalmoganglionar, y en realidad el complejo oftalmoganglionar, que es el edema bipalpebral y la enopatía satélite que hacen los pacientes con Chagas agudas por producto de la picadura, ¿no es cierto? Entonces les pica y genera una reacción inflamatoria y un edema unilateral con su ganglio inflamado, ¿no? O el chagoma de inoculación, la chirimacha al alimentarse pica y genera pues un cuadro inflamatorio, se llama el chagoma, ¿no? Y después de alimentarse, como es uno de los vectores mal educados, ¿no? Se alimenta y después hace su deposición en ese rato, ¿no? Y por la deposición en realidad salen los parásitos, ¿no? El epimacigote sale en la deposición de la chirimacha. Chagas es lo único que se equivocó, porque él pensaba que se transmitía por la picadura, ¿no? Pero el vector en realidad se transmite en la deposición de la chirimacha, no en la picadura. Ok, los signos, síntomas en casos sintomáticos, no se olviden, en casos sintomáticos, miocarditis aguda puede producir. Hay pocos casos sintomáticos, mayor es asintomático, 2 al 10% sintomáticos en la fase aguda. Lo único que puedo reconocer en la fase aguda es probablemente el chagoma de inoculación o el complejo oftalmoganglionar mal llamado signo de Romaña. Entonces, miocarditis aguda, taquicardia sinusal, alteraciones electrocardiográficas, hay incluso síndromes descritos de muerte súbita, probablemente por miocarditis por Chagas agudo, ¿no? Este es el famoso complejo oftalmoganglionar, ¿no? El edema bipalpebral unilateral acompañado de un ganglio satélite. Y este sería el chagoma de inoculación, ¿no? Chagoma de inoculación. Vimos una niña, yo vi de 9 años más o menos con Chagas, diagnosticado en el niño, en el hospital del niño. Fuimos a ver un caso de Chagas de una paciente que hacía fiebre de origen desconocido, finalmente fue Chagas. ¿Okay? La fase crónica tiene forma indeterminada y una forma crónica, ¿no? La forma indeterminada es que cuando te hacen tu prueba de serología y sale positiva, y no sabes cuándo te has infectado, etc. ¿No? Es una fase indeterminada, serología positiva, básicamente. Y la forma crónica es la cardiopatía chagásica, la cardiomegalia chagásica y los megas, ¿no? Megaesófago y megacolon chagásico, ¿no? No se olviden, en la parte de la miocardiopatía chagásica es una miocardiopatía dilatada, hay bloqueo de la inervación, ¿no? Hay trastornos del ritmo, digamos, de los pacientes. Y una de las cosas, esto por ejemplo es un corazón chagásico, ¿no? Corazón de búfalo grande, y es un corazón normal, ¿no? Y una miocardiopatía chagásica. Y uno de los hallazgos anatomopatológicos más importantes es un aneurisma en la punta que se desarrolla, ¿no? Hallazgo anatomopatológico. Forma digestiva, no se olviden, hay el megacolon chagásico y el megaesófago, ¿no? Megacolon y megaesófago chagásico, que son básicamente por la destrucción de los plexos, ¿no? De inervación de la musculatura, de la inervación.
el diagnóstico clínico epidemiológico, el parasitológico, puedo hacer yo hemocultivos, se hacen hemocultivos de epimastigotes, se hacen hemocultivos en células vivas. También puedo hacer métodos indirectos con serología, ¿no? Todo eso han sido desarrollados. Y el otro método parasitológico también, aparte del hemocultivo, es el famoso senodiagnóstico, ¿no? ¿Han visto el senodiagnóstico alguna vez? Es ponerles, ¿no? Ninfas, chirimachas jóvenes, ¿no? Criadas en laboratorio a un paciente que tú sospechas de Chagas y le pones en la piel del paciente sospechoso, ¿no? Entonces la chirimacha se alimenta y después de unas 3 semanas, 4 semanas, sacrificas a las chirimachas y buscas en las heces el epimastigote, ¿no? Ese es el famoso senodiagnóstico, no sé si han visto. Creo que hay una gráfica por acá, creo. Ese es el senodiagnóstico, ¿no? Les ponen una cajita a esa pacientita que le digo del niño, le pusimos así. Es una cajita y dentro de la cajita están las chirimachas, ¿no? Y sientes las patitas así dentro de tu piel. ¿Ya? Entonces son chirimachas criadas en laboratorio, alimentadas con sangre de pollo, de gallina. ¿Ya? Entonces, una vez que le hago, digamos, picar a la chirimacha al paciente, después de 2 semanas más o menos, debemos encontrar el epimastigote en el vector, ¿no? Sensibilidad 80 al 100%, desventaja de mora, pues hasta matar las chirimachas. Estos algunos datos laboratoriales también. Y el tratamiento, en los últimos 50 años creo que no ha cambiado el tratamiento, el tratamiento es Nifurtimox o Benzimidazol, a esas dos. Nifurtimox o Benzimidazol. Son los 2 medicamentos que hay para Chagas. Evidentemente, ¿por qué no hay medicación para Chagas? Porque no hay pues en Europa, no hay en Estados Unidos, no hay ese tipo de enfermedad. Entonces es una enfermedad olvidada, ¿no? También está dentro de las enfermedades olvidadas o desatendidas, ¿no? Chagas. Prevención, ya está. Y esto por ejemplo, este es un megacolon.